¡Acción! Bienvenidos al capítulo 45 de su no semanario favorito, casa de los comentarios y chistes malos, datos inútiles pero interesantes, y donde les contamos las mentiras que se dicen de los demás, para que no las repitan ustedes, los crononautas. Yo soy Don Nadie, y en nombre del productor Ternera Jr. me complace presentarles una historia más que demuestra otro principio básico de la historia humana. A veces puedes ser un héroe, pero si no lo gritas a los cuatro vientos, nadie te lo va a creer. Necesito una hebilla de un cinto. Una hebilla de un cinto para abrirle la boca porque se me está ahogando. ¡Una hebilla de un cinto! ¡Rápido! Respira, cabrón. Respira. ¡Ay, me está comiendo el dedo, cabrón! Ayúdame, David. ¿Qué te ayudo? Espérame. ¿Ya? Gracias a Dios. Ya reviví. Pero antes, les recuerdo que este programa es posible gracias a su contribución, ya sea compartiéndonos, hablando de nosotros y recomendando temas, personajes y lo que sea que les interese que investiguemos y que no quieren leer mientras exprimen los granos en la cara. ¡Qué asco, qué puerco! También pueden patrocinarnos directamente en nuestro patreon.com/en-clasemedieros o en buymeacoffee.com/los crononautas. Y aquí les vamos a mandar un abrazo y queremos tomarnos este espacio muy particular para mandarle un abrazo a uno de nuestros Patreon originales, persona que ha estado con nosotros desde el principio, el señor Gabo, que usualmente le decimos Gabito, porque para cuando salga este capítulo, él ya será el señor Gabriel, porque ya se habrá casado. Entonces no le festejo el matrimonio, pero sí le festejo que tenga una relación saludable y bonita con su esposa Stacy. Entonces, un aplauso para ellos y le dedicamos este capítulo. ¡Viva los novios! ¡Viva! Igualmente, recuerden que nos vemos todos los martes 9 p.m. en nuestro canal de YouTube para platicar noticias, quejarnos de nuestras vidas y recomendarles cosas chidas para ver y escuchar. Siguiendo con nuestra entrada del capítulo anterior, les íbamos a pedir apoyo para otra asociación que ayuda a animales, pero nos enteramos que nuestros amigos de Adopta.mx están en un momento crítico de su existencia y necesitan nuestro apoyo más que nunca. Así que recuerden que lo mejor que pueden hacer es ayudar de muchas maneras, desde adoptando, pasando por donar dinero, alimento, medicamentos y utensilios, hasta dando paseos y ayudando directamente con las tareas del refugio, o simplemente replicando la información que comparten en sus distintas redes sociales. El chiste es entender qué necesitan y actuar inmediatamente. Así que vayan a su perfil de TikTok o de Instagram y vean cómo anda la cosa y echen una mano. Se los agradecemos aquí, todos en la redacción, incluida Lupe, que está descuajaringada, y Pai, que anda rechupándose el aniceto. Regresando al capítulo, como se podrán imaginar, este tema fue complejo de investigar. No solo porque las referencias, libros y en general historias están contadas desde una perspectiva masculina, y bastante misógina en mi opinión, sino porque fueron disueltas de los mitos de los héroes y la narrativa que se construyó de ellos a partir del siglo XX. Y aquí les voy a contar un secreto. ¡Dime más! Originalmente, este capítulo le iba a pertenecer a dos personajes muy relevantes, Leona Vicario y la Güera Rodríguez. Pero conforme nos fuimos adentrando en las fuentes, nos dimos cuenta que cada una tiene varias cosas que contar, varias preguntas sin resolver, y vale la pena que las vayamos platicando. Soy yucateco, lo siento. Las vayamos platicando poco a poco y con su tiempo. Sobre todo, es importante separar la subjetividad y opinión de cada autor de los hechos, cosa que fue muy complicada. Así que si hay errores, inexactitudes, primero les pedimos una disculpa muy grande y segundo, esto es Los Crononautas y les garantizo que todos mis capítulos están llenos de estas inexactitudes. De todos modos, las fuentes que mejor nos ayudaron a construir esta historia y que pueden ustedes considerar como parte de su investigación propia son el artículo La Güera Rodríguez, la construcción de una leyenda, de Silvia Marina Arom para el Colegio de México, que es extraído también de un libro que esta misma autora hizo que se llama La Güera Rodríguez, mito y mujer. Otro libro que es importante es La Conspiradora, la historia desconocida de la Güera Rodríguez, de Guillermo Barba, que fue uno de los primeros autores que intentó darle una dimensión histórica más allá de la novelización a la que estábamos acostumbrados. El tercer libro es uno de esos que les pongo ahí porque lo revisé, pero es para que sepan que no es la mejor versión de la historia. Se llama La Güera Rodríguez, de Artemio del Valle Arizpe, y es un libro que está básicamente novelizado. Y un cuarto texto que me gustaría recomendarles es un texto que le voy a llamar
llamar místico porque solo encontré fragmentos. El libro se llama La Güera Rodríguez y Agustín de Iturbide, La Influencia. Si lo encuentran o saben dónde lo podemos ver, échenlo para que completemos la información de este bonito capítulo. Así que prepárense, colóquense 20,000 capas de ropa, corsé, posen para esculturas mientras abren las orejas, los ojos y cerebros, porque se acerca la historia de uno de los personajes míticos de la historia mexicana que por motivo desconocido siempre ha sido considerada secundaria, pero que poco a poco ha vuelto a resurgir. Una mujer que a través de su astucia e inteligencia ayudó al movimiento independentista mexicano. Nos referimos desde luego a María Ignacia Rodríguez de Velasco de Osorio Barba y Bello Pereira, mejor conocida en los bajos mundos como La Güera Rodríguez. Esto es el Crononautas 45 y comenzamos. Crononautas. María Ignacia Rodríguez de Velasco y Osorio, La Güera Rodríguez, es uno de los personajes que más conocemos en la historia, pero por el mito que se ha hecho alrededor de su existencia. Artemio... Yo creo que la vida de la Güera Rodríguez nos demuestra que muchos de estos mitos que tenemos o maneras de presentar el pasado, nuestra memoria histórica, dista mucho de lo que fue la verdadera historia. Hoy, la Güera Rodríguez. Capítulo 1. Todo en paz en el privilegio. Como les dijimos, este capítulo estaba pensado para ser un episodio doble, pero la información nos dio para dar muchas más vueltas. La única razón por la que vamos a empezar primero de la Güera, o vamos a hablar primero de la Güera y luego de Leona Vicario en el capítulo 47, es porque una y la otra tienen un año de diferencia entre sus nacimientos. Aunque sus vidas se desarrollaron de forma muy distinta, ambas comparten el haber nacido a finales del siglo XVIII, en la Ciudad de México y sus alrededores, y cuando este bonito territorio todavía era parte de la Nueva España. Como hemos visto en las vidas de personajes como Lupe Vélez y Nahui Olin, nacer en la Ciudad de México sí daba una perspectiva diferente del mundo, y claro que les vamos a explicar un poco de este bonito periodo en este bonito lugar. Si lo sometimos a la historia de Georgia, Maryland y Nueva York, ¿por qué no contarles un poco de esta ciudad en donde grabamos, vivimos? El productor y yo sufrimos bastante y probablemente moriremos. Esperemos que sea pronto y por un rayo mortal de los ojos de Vicente Fox. La Ciudad de México no es, como muchas veces se piensa, el desarrollo constante de una población unificada o homogénea. Fue la amalgama y mezcla constante de pueblos, comunidades y tribus que fueron conformando sus regiones y que en el desarrollo económico fueron poniéndose un lado de la otra. De hecho, para la última década de 1700 la ciudad ya había pasado los 400 años, toma eso Monterrey, y era un espacio en donde el comercio, el arte y la vida se daban de diferentes formas. Lo que mantenía las cosas bajo el dominio español eran las castas, o la organización social de clases. El origen étnico de la persona determinaba su capacidad de moverse dentro de la ciudad y en general de la sociedad, es decir, le abría o le cerraba puertas, aún como es hasta ahora. Así que si alguien les dice que México no es racista, porque nunca tuvimos el problema tan grave de esclavitud como lo tuvo Estados Unidos, recuérdenle esos casi 500 años en donde no solo sí había ese problema grave de esclavitud, pero además la esclavitud estaba estratificada. Los españoles son igual o más racistas que los ingleses, pero no se preocupen. Okay. Ninguno de estos dos son más racistas que los portugueses. Es por eso que en México se dio un fenómeno curioso cuando hablamos de cambio social. Aun cuando la mayoría de las clases privilegiadas fueron quienes pugnaron por mantener el dominio español, algunos personajes dentro de las mismas, especialmente aquellos que ya llevaban un par de generaciones viviendo en México, comenzaron a luchar por la independencia. Ya fuera porque comenzaron a exponerse a ideas liberales o de corte un poco más social, estos personajes comenzaron a cuestionar por qué no eran más activos o tenían los mismos derechos que las élites más encumbradas. Porque han de saber que incluso entre las élites había élites. Y desde luego, no son héroes, y esto es muy importante aclarar. La razón central por la que estos grupos pelearon la independencia no fue como se nos contó en la escuela, esta idea del bienestar para todos, el bienestar para el pueblo. Cada grupo
grupo en realidad peleaba por su propio beneficio. Los criollos por los criollos, los mestizos por los mestizos y así consecutivamente. Esto generó una especie de sentido de orgullo entre cada clase, una identidad que nunca se formó del todo, pero que sí dio motivos para comenzar las revueltas. Entonces, ¿por qué se nos contó esta mentirotototototototota? Fue en parte por la labor del gobierno de unificar la visión del país, de los muralistas de darle a la representación acorde al momento que vivían, que era mucho más socialista, entonces por eso tenían que poner todas las representaciones de todas las formas de ser mexicano, y porque nadie lo cuestionó hasta finales de los 60s, cuando los movimientos sociales comenzaron a tomar un rol activo en la vida intelectual y académica del país. ¡Pinche gobierno puto! Pero volviendo a este bonito engaño de ciudad sobre un lago, la CDMX del siglo XVIII era una clara muestra de estas confrontaciones. Al ser un espacio donde el poder político y económico se concentraba, las clases se encontraban en pugna regularmente. Reglas sobre qué sí podían hacer o qué no podían hacer los mestizos, por ejemplo en posiciones de servicio como el ejército o la iglesia, o los criollos como comerciantes o trabajadores de la corona, y a los peninsulares como únicos y divinamente legales para mandar. Esto implicaba también que estas reglas aplicaban para dónde podías vivir, en dónde podías estudiar, qué tipo de casa o negocio podías desarrollar, etc. Todo estaba definido a través de este sistema y pocas veces se podían encontrar caminos que cambiaran esta situación. Es por eso que la independencia no comenzó a ser un tema preocupante para la corona hasta que sus propios miembros de la élite comenzaron a cuestionar la situación en la que vivían. Y aquí hay un punto irónico. La razón por la que los criollos y peninsulares comenzaron a preocuparse por separarse de España fue por la movida liberal que Europa estaba viviendo en aquella época. Es decir, les daba miedo perder a la monarquía como modo de gobierno y de vida. Y esta es la clave de esta historia. ¿Ah, sí? Ya veremos. Este personaje, como muchos de su época, fue reaccionando al mundo conforme este iba sucediendo. Hablar desde el idealismo, asegurar que pensaba en los pobres, o que era una especie de heroína social es engañarnos. Sin embargo, sí fue un personaje con mucha influencia que gracias a su capacidad crítica, pudo hacer algunas partes del proceso más sencillas, lo cual terminó por empujar la independencia. Y cuando lo pensamos, no debió de haber sido muy sencillo. Por ejemplo, tan solo el género hacía las cosas mucho más complejas. El hecho de ser mujer, en ese siglo, ya la ponía en un lugar distinto dentro de su propia clase. De hecho, esa es la primera cosa que podemos confirmar de toda esta historia. El sexismo hizo que su historia desapareciera y regresara en una forma pícara, porque para algunos historiadores de la época, incluso para algunos de esta, una mujer como ella era muy difícil de descifrar, y ahorita van a ver por qué, pero nos estamos adelantando, así que vamos a entrarle a los pocos hechos seguros y confirmados que tenemos a la mano. Nacida el 20 de noviembre de 1778, la infancia de María Ignacia puede considerarse como la de cualquier niña acomodada de la época. ¿Qué se le antoja a la reina? ¿Qué quiere la niña fresa? Sus padres, Antonio Rodríguez de Velasco y María Ignacia Osorio, eran personajes de renombre en la escena social de México, así que podemos asegurar que sus primeros años pasaron tranquilamente y entre lujo. Recibió la instrucción básica acostumbrada para las familias acomodadas de su época. Su valor, o lo que hizo diferente, fue la curiosidad que siempre la llevó a consumir y leer todo lo que encontraba. Y esto se reflejó en el conocimiento sobre la ley, las reglas de la corona, el virreinato y la influencia de la iglesia y sus valores dentro de esta. A veces se discute si tuvo una o dos hermanas. Algunos registros hablan de María Josefa y María Vicenta, pero en la mayoría de los casos se habla solo de la primera, María Josefa. La cosa es que por la poca participación de estos dos personajes en los eventos de la época, es muy difícil garantizar la existencia de alguna, sobre todo de la última. Esto no es relevante. Más que les quería demostrar que sí hice mi investigación. Pero si quieren saber la historia y todo el árbol genealógico, chequen el recuento que hace Omar Soto Rodríguez para el sitio Geneanet, que si no es cierto, por lo menos es muy útil y está muy divertido porque te pone todo cabo por rabo. Para lo que sí nos ayuda saber si tenía hermanas o no, es para darnos una pista del núcleo familiar. Evidentemente este era tradicional, con reglas básicas como las hijas deben de casarse bien y con personas de su clase. Y hasta este punto, María Ignacia cumplió con lo que se esperaba social y familiarmente de ella. Pero como saben, no estaríamos contando esta historia si no saliera de lo tradicional. María Ignacia no era una mujer convencional para su época. Muchos elementos de su vida adulta nos permiten ver esto: sus relaciones intelectuales, su capacidad de hablar sobre los temas relevantes y sobre todo el no tener miedo a ser reprendida. Es decir, no estaba solo ahí porque podía, sino porque también quería y le interesaba. Pero nos estamos adelantando. Como ya dijimos, la güera tuvo una infancia común para la hija de un regidor, entre una educación conservadores y grupos de élite. Entonces,
que la hizo diferente. No lo sé, tú dime. Su capacidad de entender el contexto, adaptarse y tratar de influirlo. No era una revolucionaria común, pero tampoco una embaucadora. Era una persona con una curiosidad y capacidad de aprender y adaptarse. También fue un personaje que se salió de la convención de lo que debía ser independiente o renovador. En el fondo, sus ideas, o lo que sabemos de ella, estaban más apegadas al catolicismo y a la monarquía, por lo que nunca dejó de lado su perspectiva conservadora. Sin embargo, siempre ayudó al movimiento independentista. Además, puede ser considerada como una sobreviviente, como lo mostrará su primer matrimonio. Siguiendo con el camino tradicional que se tenía para ella, el 7 de septiembre de 1796 se casa con José Jerónimo López Villamil. De este matrimonio nacerían 6 hijos. ¡Wow! De los cuales sobrevivirían 5. Hasta este punto todo funcionaba de acuerdo al plan que se le había puesto. Incluso ella, a diferencia de otros personajes que hemos revisado en este programa, se adentró a la vida doméstica con relativa rapidez. Lo que la escupió de esta fue la violencia que vivió. Julián, es así, suéltame que me lastima. Déjalo de defender o te va a ir igual que él. Por favor, ya no me pegues, Julio, ya. Pues entonces ya no me digas qué tengo que hacer. ¡No te atrevas a tocarla! Capítulo 2. La violencia y sus efectos. Algo que probablemente no vio venir fue el intenso nivel de violencia que viviría en su primer matrimonio. Digamos que sería iluso pensar que el matrimonio sucedía de forma igualitaria, o que en esa época los matrimonios sucedían con una discusión entre adultos. Si no sucede ahora, menos en esa época. Pero para que una mujer de esa época reaccionara, la violencia tuvo que ser brutal y de distintas maneras. Acá las historias toman una divergencia un tanto extraña y los biógrafos tienen diferentes visiones. Como saben, la güera es conocida como un ejemplo de mujer sexualmente liberada, manipuladora y de los 1000 amantes. El problema con esa versión de ella, por lo menos en este momento de la historia, es que puede que esté enraizada en una mentira que su primer esposo trató de divulgar con tal de no salir mal parado. ¡Cerdo miserable! El primer matrimonio de María Ignacia se vio interrumpido por una demanda de separación, que para 1800 es bastante. La razón, la extrema violencia en la que era presa. Durante todo el juicio, su entonces esposo intentó pintar una visión de la güera en donde la promiscuidad y el libertinaje eran su modus operandi. De hecho, José Jerónimo aseguró que las visitas que María Ignacia hacía a los diferentes templos de la época eran porque se sostenía relaciones maritales con los párrocos. ¡Son mamadas! Años después se sabría que dichas visitas estaban más ligadas con los movimientos independentistas, pero recordemos que este era un personaje del siglo XVIII que no podía ver a una mujer más allá de su función sexual o maternal. Y probablemente todo habría salido mal para ella de no ser porque el pendejo de Villamil era todo menos discreto. Las golpizas y violencia de la que se veía presa fueron observadas durante mucho tiempo por muchas personas, incluso por miembros de la corte. No se sabe el número, pero hay registros de María Ignacia yendo por asistencia médica después de la golpiza de manera muy regular. La intensidad de las mismas hace pensar que incluso los padres y monjas que administraban los centros hospitalarios ya sospechaban que algo pasaba. Pero la historia es un poco más compleja. Según diversos historiadores, la violencia provenía de los celos que Jerónimo sentía, no solo de la capacidad de su esposa para relacionarse, sino de la inteligencia que ella tenía. Además de las golpizas, uno de los eventos más sonados y del que se encontró registro en la época fue un intento de asesinato que, con el conocimiento que tenía de las leyes, María Ignacia logró denunciar. El intento consistió en un disparo que para su fortuna no impactó, pero que la dejó lo suficientemente espantada para decir: "Paz y recontrachingas a tu madre". Aunque tuvo unos cuantos días de arresto domiciliario, Jerónimo Villamil logró librarla y cuando se presentó la moción para disolver el matrimonio religioso, esto se tomó en cuenta. Esto permitió que pusieran el recurso para separarse no sin antes enfrentarse cada uno con la visión de lo que sucedía en el matrimonio. ¿Y por qué les decimos que el sexismo estaba cabrón? Imaginen tener toda esa evidencia de que estás siendo presa de violencia y que aún así haya gente que dude que deberían de estar separados. El juicio se llevó con normalidad y ante la situación de desigualdad se necesitó del apoyo de los amigos de la pareja para confirmar que en efecto no era la actitud liberal de María Ignacia sino las golpizas del marido lo que causaron la separación. Pero el hecho de que la güera pudiera separarse no la quitó del ojo público. Poco a poco se fue ganando la reputación de ser demasiado combativa, liberal, enamoradiza e incluso manipuladora. Es decir, la justicia pudo liberarla, pero no la perdonó. Y a partir de ese momento y hasta su muerte, varias décadas después continuó cargando con esta reputación. Y esto se vio reflejado en opiniones de la época sobre su siguiente matrimonio, con el acaudalado señor Juan Ignacio Briones. Este personaje
notablemente más grande que ella, fue reconocido como un salvador por una sociedad que todavía creía que María Ignacia debería mantener un marido para sobrevivir. Y de hecho, esto pudo ser lo que la llevó a casarse con una persona notablemente mayor que ella, además de la presión social y familiar, así como la necesidad económica y la posibilidad de darle una mejor vida a sus hijos. Para su desgracia, Juan Ignacio muere al poco tiempo de un mal llamado, prepárense, Destape de cobijas. Como saben, se acerca un airoso y apestoso dato coronáutico, patrocinado por las colchas Confort. Colchas Concord para soñar. Colchas Concord para soñar, presumir y disfrutar. El destape de cobijas, como su nombre lo dice, es una muerte causada por el enfriamiento del cuerpo. Era especialmente duro con niños y adultos mayores con enfermedades crónicas. Se le llamaba así a toda muerte causada por condiciones climáticas adversas que se unían a situaciones preexistentes. Así que es posible que además del frío, Briones muriera por la edad, su estado físico o bien simplemente un paro respiratorio o una tuberculosis mal cuidada. Y es que la cosa aquí es interesante. Cuando nosotros pensamos en un anciano, pensamos en alguien arriba de los 80, pero en aquella época hablamos de alguien por encima de los 60. Tan así que Mario pudo procrear un hijo con María Ignacia, lo cual habla de un hombre ya en sus últimos años, pero no necesariamente como lo pintamos en nuestra época. O sea, era un Julio Iglesias, pero en su época. Una vez más pensaríamos que con la herencia de Briones, la güera encontraría un poco más de tranquilidad. Pero su vida nunca se trató de eso. Con 27 años comenzaría su etapa de viudez, con 2 matrimonios, 6 hijos y muchas miradas levantadas. Fue en esta época que también enfrenta diversas enfermedades familiares, el cuidado de sus hijos, nietos y hermanas, y en donde se transformaría en la matrona de su clan. Pero todavía le faltaba tomar su rol más importante, el rol de política. Esperamos estén disfrutando la historia de la embaucadora que nunca fue. Si quieren apoyar lo pueden hacer en patreon.com/en-clasemedieros o en Buy Me a Coffee /los crononautas. Si no, con replicar, comentar y escuchar nuestro contenido, estamos más que agradecidos. Vamos al intermedio clase mediero y retachamos. Intermedio clase mediero. O échenlos en otras partes, ¿no? Así, en los tobillos. Porque la espalda está muy castigada. A la espalda se le echa mucha cosa. Y habiendo tantas partes del cuerpo donde puedes echarlos, yo digo que... Busquen zonas resecas, güey. Exactamente. Por ejemplo, si están cogiendo con Iván, écheselo en los codos. Mis codos, mis tobillitos, mi talón, güey. Su talón, su cuello, la parte de atrás. Aclárenme la pinche ¿cómo se llama? ¿La insuliniresistencia? Exactamente. Curiosidades deportivas, para bien o para mal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Rich de nueva cuenta. Estamos con una cápsula ahora audiovisual para deportes desde el sofá para la Escuela Nacional de Clase Medieros. Y el día de hoy, o para cuando ustedes estén viendo esta bonita cápsula, les traigo no una opinión, sino 20 o un poco más, que la intro la escribí antes de terminar de recolectar la información que les presento. 20 datos innecesarios o aleatorios para su vida, para que saquen de su cerebro información realmente útil y recuerden después estos datos que no les va a servir para absolutamente nada. Luego de la cápsula, cuéntenos cuál fue su dato favorito o de qué otra cosa quisieran que platicáramos, ¿no? Pero bueno, luego de dar vueltas, vamos a lo bueno. Empezamos con un trago amargo para cotorrear más con los que siguen. Michael Jordan hace más dinero con Nike, con sus tenis, al año que todos los trabajadores de la fábrica de la misma Nike en Malasia. Dato no tan deportivo, pero curiosidad al final. Bueno, sigamos con otros menos agrestes y más entretenidos. En la Liga Mayor de Béisbol, en la MLB o Major League Baseball, en Estados Unidos se le exige a los umpires utilizar ropa interior negra por aquello de que si tienen algún accidente, desde que se les rompa el pantalón o algo más por ahí, pasen un poco desapercibido.
En agosto de 1971, los Piratas de Pittsburgh de la MLB se convirtieron en el primer equipo profesional en alinear sus 9 jugadores de campo, ya fueran afrodescendientes o latinos. Coincidentemente, ese mismo año ganaron la Serie Mundial. No fue sino hasta 1937 que los partidos de básquetbol profesional empezaban lanzando el balón al aire en medio de la cancha. En julio de 1934, Babe Ruth le pagó $20 a un fanático para que le devolviera la pelota de su home run número 700 en su carrera. Puede sonar muy poco, pero más bien piensen en el año y cuánto podía representar esa cantidad de dinero en ese entonces. La vida útil de una pelota de béisbol en la MLB es entre 5 y 7 picheos. Se dice que Diego Armando Maradona tomó un par de pruebas de drogas con un miembro de plástico lleno de orina limpia que había conseguido. Demasiado esfuerzo se pensará, pero esto fue luego de dar positivo a cocaína en Italia en 1991 y durante la Copa del Mundo de 1994. Una pelota de golf tiene alrededor de 350 hoyuelos en la misma y puede alcanzar una velocidad de 170 millas por hora, que son alrededor de 273 kilómetros por hora. Hablando de velocidad, una pelota de tenis de mesa puede alcanzar hasta 106 millas por hora, alrededor de 107 kilómetros por hora. Entre 1905 y 1910, por la cantidad de lesiones que se tenían en el fútbol americano, el presidente Teddy Roosevelt quiso asegurar el bienestar de los jugadores, por lo que advirtió que prohibiría el deporte si la liga no hacía algo al respecto. ¿Cuál fue la solución de la liga? Revisar las reglas y presentar el nuevo pase frontal, que algo que revolucionaría el juego. Además, en ese entonces, cualquier pase incompleto hacia adelante serían 15 yardas de castigo. Hasta el año 1900, las peleas de premios o campeonatos de box podían durar hasta 100 rounds. Personas en comunidades nudistas juegan más voleibol que cualquier otro deporte. Absolutamente innecesario, pero ya lo saben. Se le puede agradecer a los Yankees de 1929 el hecho de poder identificar a los jugadores por números en sus uniformes. En ese entonces los ocupaban respecto al orden al bat que tenían. En 1986, Danny Hip se convirtió en el primer jugador en la Serie Mundial al ser nombrado bateador designado o designated hitter, DH, y cuyas iniciales eran DH. Yo sé que les estoy dando puro dato fino y útil. El box se convirtió en un deporte legal en el año 1901. Volar cometas o papalotes es un deporte profesional en Tailandia. En 1898, uno de los primeros programas en ser transmitido en radio en el Reino Unido fue una carrera de yates. El golf es el único deporte que se ha practicado en la luna, gracias a Alan Shepard, que en 1971 golpeó una pelota de golf allá arriba. En el 2010, en Wimbledon, se jugó el partido más largo en la historia de tenis, 11 horas y 5 minutos, que se repartió en un lapso de 3 días. En 1912, fueron las últimas Olimpiadas donde se entregaron medallas de oro real. Hoy en día, es plata con pintura dorada. A Will Chamberlain nunca se le expulsó de un partido de la NBA por faltas acumuladas. Una pelota de béisbol tiene exactamente 108 puntos de costura. Una pelota de cricket tiene entre 65 y 70. En 1972, los Dallas Cowboys se convirtieron en el primer equipo profesional de la NFL en contratar grupo de porristas. Los 70 home runs de Mark McGwire del récord no reconocido de 1998 viajaron un total de 29.598 pies, lo suficiente para volar por encima del monte Everest. En 1968, a la edad de 101 años, Larry Lewis corrió 100 metros en 17.8 segundos, para así imponer el récord para corredores de 100 o más años. Y por último, en 1963, el pitcher Gaylord Perry bromeó diciendo: antes van a poner un hombre en la luna a que yo pegue un home run. El 20 de julio de 1969, tan solo horas después de que Neil Armstrong llegara a la luna, Perry pegó el primer y único home run de su carrera. Y con eso los dejo descansar. Muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que estamos en redes sociales en @deportes_sofá,
Twitter, Instagram y en Facebook, facebook.com/Deportes desde el Sofá. Yo soy Rich, esto es Deportes desde el Sofá, esto es la Escuela Nacional de Clase Medieros. Ahí se ven. Lidiando. Bueno, mira, antes de continuar me llegó un mensajito que dicen que Rich se parece a los pervertidos de Omegle o de la pinche esta. De Omegle. De Omegle, güey. Estos que salen así. ¿Qué traes puesto? Ese lugar es el lugar más humano que he visto en mi vida. Porque así te puede salir un güey como Rich pidiéndote que te encueres. Y en el otro te sale un güey que te dice, a ver, te voy a rapear. Y te rapea una cosa con 3 canciones. Luego te toca un güey que toca el piano. Y luego te toca el Ayuwoki. Un mago. Sí. Un mago. Entonces es el lugar más humano del mundo. Yo de los más vergas que he visto. A la verga, el motoneto. Es el Motomame. Un güey que los dibuja, güey. O sea, que se conecta y le dice, oye, ¿te puedo dibujar? Y ya la gente saca así de pedo de, no mames, güey. Ya los empieza a dibujar mientras está... Y el güey tiene Twitch, pero no me acuerdo cuál es. Y los dibuja y la verga, y ya después les enseña y la gente así, pero todos, güey, el más rudo así, o la gente que más vale verguera, o así, todos que andan, ¡ay, no mames, güey, me dibujaste súper bonito! Fin del intermedio. Gracias por continuar con nosotros. Esperemos estén disfrutando la historia detrás del mito de la Güera Rodríguez. Capítulo 3. Los encuentros. Sus años de viudez fueron los más intensos social y políticamente. Ya una mujer adulta y un tanto despreocupada por la crítica social, se dedicó a participar activamente. Y ahí es donde su influencia puede ser observada con claridad. Nadie nos está preguntando, pero aquí es donde el personaje político de la Güera nace, aparece y se consolida. Es aquí también donde varios biógrafos aseguran que su belleza se convirtió en su arma, pero en los hechos, como veremos, hubo otras muchas cosas. El primer evento que la comenzó a definir como un mito dentro de la naciente historia mexicana fue su enfrentamiento contra la Santa Inquisición. Como saben, y si no lo saben, se los contamos acá, la Inquisición española fue una de las organizaciones más violentas del milenio pasado. Con más de 40,000 sentencias de muerte y cerca de 2 millones de personas torturadas, esta organización era la encargada de mantener el orden moral en los distintos territorios de Europa y posteriormente en el continente americano. La historia de cómo María Ignacia se vio involucrada con ellos tiene un punto de origen, y se pueden imaginar quién es. El pendejo del exmarido. Si bien recuerdan, al separarse de Jerónimo, este no perdió sus derechos y heredó del padre de la Güera su rol como regidor. Es decir, en aquella época ella no podía tomar ese rol, así que como era la hija mayor del regidor, su esposo era el que heredaría eso y a la vez su primogénito sería el que heredaría. Entonces Jerónimo se mantuvo como regidor hasta su muerte y luego su hijo sería el regidor cuando fuera adulto. Al morir Jerónimo, como les decía, dicha posición le correspondía a su primogénito que, a su vez, era menor de edad, por lo que no pudo tomar esa posición hasta que cumplió 18. En ese momento, los familiares de su segundo esposo, del cual ya era viuda en esos años, decidieron lanzar una embestida para recuperar los bienes que éste le había heredado a María Ignacia. Como era de esperarse, usaron el argumento del rol del regidor para argumentar que no necesitaba ese dinero, cuestión que no funcionó. Decían, tú ya tienes tu posición, ya tienes tu lugar en la sociedad, porque no te mochas, nosotros estamos jodidos, tenemos nada más 500 casas, nos hacen falta 1000 para poder vivir ya desahogada. Obviamente no funcionó. Cuando esto no pasó y cuando ella no se apiadó de sus familiares políticos, decidieron hablar sobre sus pasatiempos sexuales, cuestión que nunca se pudo comprobar. A esta acusación se unió el inquisidor Juan Sáenz de Mañosca, que veía en la Güera un personaje peligroso por su relación con clérigos que eran considerados indeseables dentro de la iglesia. Entre ellos se sospecha Miguel Hidalgo y Costilla. ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Abran los ojos, pendejos! Es por esto que finalmente intentaron tomar ese camino, lo cual tampoco se pudo comprobar definitivamente, pero tuvo un impacto sensible en sus últimos años de vida. Ahora, si la Inquisición o la ley local fueron las que la juzgaron, o incluso si hubo un juicio como tal, hay muy pocos registros. Dichos registros pudieron desaparecer de mutuo acuerdo debido a las denuncias presentadas por ambas partes, es decir, una vez que acabó el desmadre dijeron, ¿sabes qué? Vamos a quemar todo, no vaya a ser que esto se lo encuentre un pendejo y haga un podcast en el año 2023
y nos vaya a meter en un pedo. Lo que sí se sabe es que María Ignacia cedió 1/5 de sus bienes a la familia Briones, la familia de su ex esposo o de su difunto esposo, con el fin de mantenerlos tranquilos y que se callaran por fin el pinche hocico. También se encontraron las requisiciones al rey para convertir a su hijo en noble como pago por todo el trabajo que su familia había puesto para la ciudad, lo cual fue negado por el rey en aquella época. Pero sobre todo, se sabe que tuvo que salir de la Ciudad de México e irse a vivir a Querétaro, lo cual es un castigo bastante grande, por unos años, por la orden del virrey Javier de Lizana. Este hecho está registrado en distintos textos, incluidos algunos del historiador conservador Lucas Alamán, pero que no la señalan completamente de nombre. Se señala a una mujer rica, importante dentro de la sociedad mexicana, que pasó por esto. Ella posteriormente confirmó en distintas narraciones que ella era la persona a la que le habían puesto ese castigo y que mientras vivía ahí hizo relación con diversos personajes de la insurgencia. De hecho, en esos años se habla de su relación cercana con otra persona que pudo haber sido muy relevante para el movimiento independentista, Josefa Ortiz de Domínguez. Al igual que con Hidalgo, Morelos e incluso Bolívar, hay muy pocos registros de estas revelaciones y se toman de crónicas de la época. Si ustedes revisan los años de su posible destierro y la vida de Josefa Ortiz de Domínguez, no coinciden. Entonces, tómenlo con pinzas. Pero es importante destacar que incluso en ese momento la güera ya generaba estos dichos, lo cual puede ayudarnos a reconstruir su vida más allá del mito. Pero como no se pueden establecer esas relaciones, debemos quedarnos con dos grandes hechos. Hecho número 1. Por un lado, distintas fincas de la familia estaban a manos de los independentistas. Se dudaba de que fueran tomadas por la violencia y en muchos casos, la ausencia de una resistencia por parte de la güera hace pensar que negoció con los liberales. También se dice que en estos casos esa fue su relación real con los independentistas, quienes al tomar estas fincas reclamaban dinero para dejarlas libres. Así que bien pudo haber financiado el movimiento de manera indirecta, pero lo curioso es que siempre lo mantuvo como un asunto personal del que hablaba poco con otros miembros de su familia. A diferencia de otros personajes que fueron más activos y que incluso arriesgaron su vida en diversos momentos, María Ignacia hizo todo en un canal secundario, mientras mantenía las apariencias, lo cual nos hace pensar que podría no haber estado tan convencida del giro que los eventos estaban teniendo, pero ya estaba dentro y tenía que ayudar. Recordemos que en ese momento la intención de la independencia era la de evitar que la monarquía fuera eliminada por completo. Lo único que buscaban era la constitucionalización y la independencia de los territorios americanos. Por otro lado, su relación con otros curas, además de Hidalgo y Morelos, le dio conocimiento directo sobre diferentes aspectos de la iglesia en la Nueva España, lo que pudo salvarla de un castigo mayor cuando enfrentó a la Inquisición. Pero también habla de su participación activa con aquellos dentro de la institución que tenían una perspectiva más humanista y de cómo estos se enfrentaban a aquellos de naturaleza más tradicional. Conocer los secretos de la iglesia pudo ser la clave para que nunca se le agrediera directamente porque, como sabemos, la estrecha relación de la corona con la nobleza y la iglesia también tenía sus problemitas chiquitos. Y el hecho de conocerlos a fondo pudo haberle garantizado una vida larga. Así que, aprendizaje crononáutico, apréndanse los chismes y úsenlos en contra de la gente. De hecho, un buen ejemplo de esto es cuando se cuenta que dentro de los argumentos para evitar la tortura, la güera hizo referencia al romance de Sáenz, el inquisidor, con un menor de edad y que con ese argumento el camino se allanó. Nunca se persiguió el delito de relación con un menor de edad, pero tampoco ni ahorita. Pero tampoco se le continuó agrediendo, lo cual hace pensar que, como esas cosas, la güera tenía muchas más y esta solo era la puntita. Lo que sí se puede confirmar es que era un personaje incómodo para el status quo. Las personas que la rodeaban la veían como un símbolo de fuerza, mientras que otros la criticaban por la forma como actuaba. La realidad es que era extremadamente pragmática y a pesar de sus creencias siempre se encontraba lista para enfrentarse con quien le quisiera hacer daño a ella, a su familia o a sus amigos. La falta que se comete a los ojos de todos es siempre menos grave que la que se trama en el secreto de las alcobas. Y ahora sí, exijo la presencia de un notario que tome al calce mis palabras, porque por primera vez en mi vida voy a pecar contra la discreción y voy a dar nombres, fechas y señales de muchas personas que seguramente han de ser conocidas de sus mercedes, que quizá viven bajo alguno de sus techos y cuyos trapicheos... El interrogatorio ha terminado. Capítulo 4. El mito desde los ojos masculinos. De las representaciones más comunes de la güera Rodríguez que existen en México es la de la mujer con poca ropa,
y una actitud extremadamente seductora. Desde la comedia hasta los libros de historia, la idea de María Ignacia como una mujer bella y seductora pero sin mucha inteligencia son comunes. Incluso se llegó a pintar como frívola en un hecho que tiene sentido con su posición social durante toda su vida, pero que probablemente no concuerda con sus actos y el nivel de influencia política que tuvo durante esos años. Lo que podemos confirmar hasta este punto entonces es que en efecto sus relaciones lo eran todo, pero no eran de naturaleza sexual. Y les vamos a dar varios ejemplos para que ustedes, mis queridos crononautes, se formen su propia versión de los hechos. Donde mayor es la creencia de su influencia fue cuando en una vuelta de timón, Agustín de Iturbide decide cambiar de bando y tras el llamado brazo de Acatempan, con Vicente Guerrero, comienza a definir la batalla para el lado independentista. La relación entre Iturbide y María Ignacia es previa a este momento y en muchos casos también levantó sospechas morales en la sociedad. Pero la realidad es que para ese entonces es probable que Iturbide se acercara a la güera más por un consejo político que porque estuviera enamorado de ella. Un registro que se perdió inmediatamente después de su muerte, pero que ha sido recuperado poco a poco, es el de muchos líderes independentistas que la buscaban para recibir algún tipo de ayuda. Podría ser económico, pero podemos asegurar que también era político e intelectual. El conocimiento que ésta tenía sobre la sociedad mexicana y cómo se movían los poderes podría haber influenciado a Iturbide a tomar la decisión de unirse a los independentistas, negociar con Guerrero y otros militares y también aprovechar el momento de caos que se vivía en España para que esta independencia fuera reconocida. Esto puede ser cierto considerando que no fue el único con el que mantuvo una relación intelectual. Se dice que Simón Bolívar también conoció a la güera cuando visitó a México de joven, y que por sus conversaciones encontraba un raciocinio poco común en ella. Pero esto, otra vez, solo puede ser considerado como mito, debido al poco registro de esas conversaciones y que no hubo una serie de documentos posteriores como cartas o mensajes que lo comprobaran. Así como si las había con Hidalgo y con José Ortiz de Domínguez, no las hay con Simón Bolívar. En una situación similar, pero que sí hubo registro, es con Alexander von Humboldt, que al estar en México encontró en María Ignacia una compañera intelectual que le abrió varios caminos de conocimiento sobre México y sus realidades. El por qué después se trataron como romances es algo con lo que cerraremos este capítulo, pero no nos adelantemos. Boomer. La relación con Iturbide, volviendo a ella, incluyó no solo la participación de su familia en el primer imperio mexicano como funcionarios, sino la sospecha de que participó activamente en la redacción del Plan de Iguala, que en sus 24 puntos promulgaba la formación de un nuevo estado, manteniendo la relación con España. La razón por la que se asume que ella tuvo esta influencia, además de su relación con Iturbide, es la fuerte presencia de conceptos de respeto por la religión católica y de la naturaleza monárquica que debía mantener el país. Por ejemplo, mantener un rey como líder, pero ponerle un Congreso Constitucional. Pero asumir esto es negar lo que se sabe con mayor certeza de Iturbide, que era un líder completamente pragmático, es decir, si le decían que lo que estaba de moda era la cocaína, se iba a meter cocaína. Si le decían que lo que estaba de moda eran los panditas, se iba a meter panditas. Sin embargo, este mito sobre la relación y la influencia que María Ignacia tenía sobre Iturbide puede provenir de los detractores de este último, quienes buscaban desacreditarlo como un actor político relevante al asegurar que ella era quien lo manipulaba. Hablar del poder de la güera minaba el poder del militar y fue un intento desesperado por parar algo que ya estaba en camino. Se iba a nombrar emperador. Y aunque esto puede que sea cierto en alguna medida, la relación de Iturbide con la familia de María Ignacia era íntima, tanto que se sospecha tenía una relación con su hija Antonia, no tanto con ella, pero que también veía en la güera una especie de hermana mayor o incluso madre con la que se juntaba. De hecho, su relación siempre fue un problema para la primera emperatriz de México, Ana María Huarte, que siempre vio la relación entre su esposo y la familia de la güera como algo negativo, pero de lo que nunca pudo hacer gran cosa. En donde no se puede establecer esta influencia es en la escritura del Plan de Iguala. En realidad, es un primer intento por mediar la relación entre conservadores y liberales que caracterizaría el resto de las relaciones políticas del siglo XIX. Como sabemos, años después muchos de estos conceptos serían ignorados por el mismo Iturbide y eso lo llevaría a su detención y posterior fusilamiento, pero resulta interesante ver cómo los utilizó para ganar adeptos y adaptarse a la nueva forma de hacer política en el nuevo país. Lo que sí era Iturbide, y ya lo dijimos, es una especie de gobernante salomónico con un nivel de pragmatismo tal que no le importaba cuál o de qué manera gobernar, siempre y cuando fuera a su alrededor. Y en eso María Ignacia siempre fue muy útil. Pero volviendo a la güera,
como se puede observar hasta ahora, fue víctima de una sociedad que no estaba lista para tener mujeres independientes y proactivas, sobre todo mujeres que tuvieran un conocimiento profundo sobre la forma en la que la sociedad funcionaba y lo utilizaran a su beneficio. Los argumentos de su supuesto libertinaje, seducción y personalidad manipuladora se le pueden atribuir a recuentos que sucedieron décadas después de su muerte, donde autores como Artemio del Valle Arizpe y Guillermo Barba se dedicaron a mitificar la figura en un afán probable de justificar su nivel de poder. El primero, del Valle Arizpe, intentó novelizarla y encontrar su visión más atractiva y pícara, mientras que el segundo intentó darle un lugar como un ser humano con todas sus dimensiones, pero también resaltó de manera exagerada sus romances. Pero como todo, y esta es la gran conclusión, eran hombres que tenían terror de reconocer el valor de una mujer y su influencia dentro del movimiento independentista. Es ahí donde las descripciones sobre su vida sexual, sus relaciones románticas y la manipulación se volvieron más relevantes de lo que ya eran en la época en la que ella vivía. Se inventaron hechos y se elevaron eventos que pudieron no tener una relevancia mayor. Por ejemplo, se sabe que la Virgen de la Profesa fue esculpida por Manuel Tolsá pensando en ella. Esto está documentado y definitivamente habla de la belleza de María Ignacia, pero no de su relación con el escultor. Y de hecho todavía pueden ver a esa Virgen, está en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Es esta iglesia que se está viendo para el frente, es la Profesa, muy bonito lugar, muy bonita Virgen, eso es todo. Sobre su posible relación romántica con Humboldt, ahora se sabe que este era homosexual y que probablemente solo eran amigos. Muchas otras relaciones no documentadas sucedieron de la misma forma, alimentado por la idea de que tenía romance con todos ellos sin importar el género o la situación. Sobre Simón Bolívar, la estancia fue corta y la falta de comunicación posterior habla de una relación poco relevante para ambos. De hecho, la relación entre Simón Bolívar y la güera fue hecha por Artemio del Valle Arizpe, quien ligó la estancia de este último en la casa familiar con todos los otros eventos, lo cual no tiene ni sustento ni una posibilidad. Sobre de Iturbide, evidentemente la diferencia de edad y su matrimonio con Juan Manuel de Elizalde hace pensar que en realidad su vida romántica tenía una distancia muy amplia con su vida social y política. Ahí lo que podemos asegurar es que fue importante, lo que no sabemos es ¿en qué nivel? La güera muere el 1 de noviembre de 1850, muy dentro de la batalla entre liberales y conservadores y con la mayoría de sus amigos bien muertos. Una última pista de la perspectiva de vida de María Ignacia puede ser los últimos años de su último esposo, quien a su muerte decide dedicarse al sacerdocio. Ese último matrimonio vio un crecimiento sustancial de su participación con la iglesia y una disminución profunda en sus actividades políticas. Así que para quienes representan a la güera como una especie de femme fatale, les tenemos una muy mala noticia. Es muy probable que no lo fuera. Incluso, podemos prácticamente asegurar que fue una persona conservadora y reservada, pero con una inteligencia privilegiada que era difícil de entender para los personajes de su época y para muchos posteriores. En cuanto a si ayudó o no a la independencia, la respuesta es definitivamente sí. La pregunta que probablemente no vamos a poder resolver nunca es si lo hizo pensando en si finalmente se iba a convertir en lo que se convirtió, en un estado independiente, o si lo hizo en una versión moderada de monarquía aún dependiente de España, pero con mayor derecho para los criollos. Ok. Espero les haya gustado la historia de María Ignacia Rodríguez la Güera. Recuerden escribirnos con sus comentarios, recomendaciones y sobre todo con ideas de a quién debemos de incluir. Nos vemos muy pronto. Los queremos. Crononautas. ¿Qué vas a hacer con tu ano? ¿Con tu ano? Es que está viendo si se lo chupa, si hace cochecito. Ya decidirse por la chupada. Quisiera tener tantas opciones para hacer con mi ano.